Una de las cosas más dolorosas que debe sufrir el ser humano en su vida, que puede padecer, es el abandono. Evidentemente no es lo mismo que te abandonen en medio del éxito, no es lo mismo que te abandonen, no sé, en medio de unas vacaciones, a que te abandonen en medio del dolor, en una cárcel, desamparado de todas las personas. Eso le tocó vivir al apóstol Pablo. La reflexión para este video es cómo reaccionamos ante el abandono. Vamos con la presentación del video y seguimos con este tema que nos apasiona y con el cual queremos dejar una enseñanza. Aquí estamos de nuevo. Mi nombre es Rubén Fons, pastor de la iglesia Ministerio Evangelístico Jesús el Deseado de las Naciones. Con una palabra de vida, con una palabra de esperanza, ¿sí? Tratando de, como siempre te digo, de que te dejen cosas para el día a día, para la vida cotidiana, que te sirva y que me sirva, nos sirva, ¿sí? Para poder traer solución a los problemas que muchas veces se nos presentan, ¿sí? Quiero abordar el tema muy, obviamente, en un video corto, abordar el tema de que cómo reaccionamos ante el abandono. Mira, te cuento en la palabra del Señor, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, allí nos relata los últimos días de la vida del apóstol Pablo. Y hay algunas cosas importantes de destacar. Lo primero que debemos destacar es que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, siendo él un apóstol ya experimentado. Él se encontraba preso en Roma y le estaba escribiendo esta epístola a un pastor joven. Este pastor joven se llamaba Timoteo. Mira lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí la palabra del Señor nos deja claro que el apóstol Pablo estaba encarcelado, estaba esperando sentencia. La historia nos cuenta, la historia secular y la historia bíblica nos muestra que era pronto ya el tiempo donde él iba a morir como mártir, encarcelado. Sin embargo, él se encarga de alentar a este pastor joven, Timoteo. Allí tenemos el primer, ¿cómo decirlo? La primera pincelada de lo que le está tocando vivir, de esta historia que te quiero contar en este momento del apóstol Pablo, ¿sí? Vamos con la segunda pincelada. Lo segundo que tengo para decirte es que el apóstol Pablo ya tenía conocimiento. Evidentemente el Señor le había mostrado que iba a partir, que él se lo iba a llevar. Es más que probable que también tuviese conocimiento de la manera que iba a morir. Él fue ejecutado, fue decapitado. Y en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 6, el apóstol Pablo dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Allí, como lo ves en ese versículo, el apóstol Pablo está en pleno conocimiento de que su partida es cercana, ¿sí? Y dice, yo ya estoy para ser sacrificado, es lo que te decía recién. Él estaba más que probable en pleno conocimiento de la manera que iba a tener que morir, ¿sí? Así que estamos viendo esta parte de la vida de Pablo, encarcelado, en conocimiento que va a morir, de la manera que va a morir, y en esa etapa de su vida es que ocurre el abandono. Veamos qué pasó para seguir con esta historia. En medio, como te relataba recién, en medio de la cárcel, en medio del dolor, sabiendo lo cercano de su partida y de la manera que iba a morir, el apóstol Pablo hace una declaración tremenda, y esto tocaba mi corazón y yo lo quería compartir con vos. Dice allí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 16, ahora dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Qué tremendo. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Podemos hacer un juego de palabras y podemos decir, cuando tuvieron que estar a mi lado, cuando tuve que ser apoyado,
cuando tuve que hacer el descargo ante las autoridades, ninguno estuvo conmigo. Y creo que cuando se está refiriendo a ninguno, se refiere a ninguno. No solo de sus familiares, de sus seres queridos, se está refiriendo también a sus colaboradores, a sus íntimos. No había ninguno a su lado. Él había sufrido el abandono en medio de la cárcel, el abandono en medio del dolor, el abandono en medio del hecho de saber que te queda poco tiempo de vida. Si bien el apóstol Pablo, él tenía una tranquilidad de conciencia, si bien el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, es más, unos versículos anteriores a esto, él declara y dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, dice la palabra del Señor, él escribe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Él estaba fortalecido, él estaba lleno del poder del Señor. Ahora, él en el versículo 16, y con un tono de melancolía, con un tono de tristeza, podemos leer ahí entre líneas, él dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Y se lo dejan claro a Timoteo. Es decir, él, hablando mal y pronto, sin pelos en la lengua, dice, ninguno estuvo a mi lado. Lo declara abiertamente, ninguno estuvo a mi lado, ninguno me fortaleció, ninguno fue aquel que me puso la mano en el hombro y me dijo, vamos Pablo, yo estoy con vos. Ninguno, ninguno ni de sus amigos, ni de sus compañeros, ni de sus consiervos. Nadie estaba al lado de él. Pero ¿cuál es la reacción de Pablo? A ver, lo vemos ahora. El apóstol Pablo escribe y dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero dice el versículo 16, en su segunda parte, no les sea tomado en cuenta. Y esta es la frase que me impacta de todo lo que te he leído y de todo lo que he hablado. Porque creo que aquí está el quid de la cuestión de cómo Pablo enfrenta el abandono. Pablo reconoce abiertamente, categóricamente, que lo habían abandonado. Y no tiene ningún tapujo ni ningún temor de hacérselo saber a Timoteo. Y seguramente Timoteo lo comentó con los demás. Pablo no cierra sus labios. Él declara con firmeza que había sido abandonado. Pero en esa misma frase, a continuación, el versículo de la Biblia nos cuenta que él añade, no le sea tomado en cuenta. ¿Sabe lo que me hace acordar esto? Me hace acordar que Pablo tenía el corazón de Jesús. Cuando, por ejemplo, cuando estaba en la cruz, el Señor tuvo la capacidad de decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El corazón de Pablo me hace acordar al corazón que tenía José, cuando a pesar de que sus hermanos lo habían abandonado, lo habían vendido, estuvieron cerca de matarlo, de todas las peripecias que le tocó vivir a José, José no tuvo ni guardó rencor hacia sus hermanos. Por el contrario, él estaba libre de todo revanchismo. El corazón de José estaba libre de toda venganza, de toda vendetta, de todo revanchismo, como te decía, ¿no? Y el apóstol Pablo era exactamente lo mismo. El corazón de Pablo decía que no le sea tomado en cuenta. A todos los que me abandonaron, a todos los que me dejaron, no les sea tomado en cuenta. Señor, perdónalos, pudiésemos decir. Pudiésemos decir que en la frase de Pablo encontramos esta palabra, que ni siquiera la misma vida se tome revancha. Timoteo, te escribo, te digo, me abandonaron todos, pero que no les sea tomado en cuenta. Hay algo más para añadir en el próximo segmento. Por eso es tan importante tener cuidado de cómo está nuestro corazón. ¿Cómo reaccionamos ante el abandono? ¿Cómo reaccionamos cuando nos dejan solos? ¿Cómo reaccionamos cuando quienes nos tenían que apoyar no están? Cuando aquellos que nos dijeron muchas veces, cuente conmigo, aquellos que nos dijeron, te queremos, aquellos que nos juraron amor eterno, aquellos que dijeron y dijeron, pero cuando, perdonando la expresión, las papas quemaban, no estuvieron a nuestro lado. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reacciono yo? ¿Reacciono con revancha? ¿Reacciono con espíritu de vendetta?
Reacciono como muchas veces suele reaccionar a veces los miembros del pueblo de Dios que decimos que Dios le bendiga. No sabemos si es una bendición o es una maldición. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reacciono? Es bueno que nos preguntemos estas cosas. El apóstol Pablo dice, no les sea tenido en cuenta, y él lo dice de corazón. ¿Sabe por qué él dice eso? Porque el versículo siguiente nos deja una enseñanza tremenda. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. No les sea tenido en cuenta. Me dejaron solo, sí. Me abandonaron también, pero no les sea tenido en cuenta. Y aunque todos me abandonaron, podemos decir, podemos parafrasear, aunque todos me abandonaron, el Señor estuvo conmigo. Él no me abandonó, Él no me dejó. Y esto lo permitió para que en mí, dice, se cumpliese, fuese cumplida la predicación y que así los gentiles oyesen. Esto es algo que permitió el Señor. Esto es algo que el Señor está en control. ¿Me abandonaron? ¿Me dejaron? Totalmente. No lo callo, lo digo, porque no quiero guardar rencor. Me imagino yo a Pablo, ¿no? Diciendo esto. No quiero guardar raíz de amargura hacia los que me dejaron, hacia los que me abandonaron. No quiero tener nada en mi corazón hacia ellos. Se los digo, me abandonaron. Pero con la misma fuerza que le digo me abandonaron, con la misma fuerza le digo, perdónalo, no supieron lo que hicieron. No les sea imputado pecado, dijo a Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban cuando lo estaban apedreando? Y también tuvo una frase similar. Así que no les sea tomado en cuenta, porque el Señor estuvo conmigo, porque el Señor está con vos. Así que mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, el abandono es muy duro, es muy doloroso, es tremendo. Quizás pueda seguir haciendo videos acerca del abandono y cómo combatirlo, porque en este caso fue un abandono ministerial. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, somos abandonados en la vida por alguno de nuestros padres, por nuestros seres queridos, cuando somos abandonados por nuestras parejas? Bravo el tema, ¿no? Pero siendo revestidos del poder del Espíritu Santo, vamos a poder vencer el tema del abandono. Termina diciendo el apóstol Pablo, así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me han abandonado, me han dejado, pero aquí estoy. El Señor no me dejó. Era permitido con Él. No guardo rencor, no guardo venganza, no tengo revanchismo, dice Pablo, hacia ninguno de ellos. Estoy lleno del Señor. Él me bendice, Él me ayuda, Él me sostiene. Él me hace fuerte aunque tenga estas cadenas en mis manos. Él me da la guía del Espíritu Santo para que yo desde la cárcel les escriba cartas a mis hijos espirituales. Me han dejado, pero no les sea tomado en cuenta. Les sigo amando, les sigo bendiciendo. Qué corazón el del apóstol Pablo. Que el Señor nos bendiga, porque es un ejemplo a seguir. Y de esa manera el abandono, el dolor y quizás también la traición no nos duela tanto. Si este video te ha gustado, si te ha parecido bueno y si es una buena enseñanza para tu vida, te pido que a este video le des me gusta, que te suscribas a este canal, ¿sí? Y que le des a la campanita, ¿sí? Para que cuando subamos un nuevo video, la misma aplicación te notifique que ya está ese nuevo video puesto para que lo puedas ver. Que toda la gracia, que todo el amor, que todo el favor de Dios y la misericordia de Él repose sobre tu vida. ¿Cómo llevas el abandono? ¿Cómo llevo el abandono? Con la ayuda del Señor, siempre, siempre será más fácil. Dios te bendiga.